Muy buenas noches a todos. En primer lugar, hacemos extensivo el saludo de la decana de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología, la doctora Mibel Sánchez de Walter. Mi nombre es Patricia Chipana y los estaré acompañando a lo largo de la noche. Reciban una cordial bienvenida a nuestro evento alumni denominado Desafíos de la Comunicación Interna en la Virtualidad, organizado por la Oficina de Seguimiento Graduado, área que forma parte de la dirección de las oficinas de Educación Continua, Sostenibilidad Internacional y Seguimiento al Graduado de nuestra facultad, las cuales son dirigidas por la Magíster Sofía Córdoba. Este evento virtual forma parte de Alumni Talks, que está dirigido a nuestra comunidad alumni, a fin de complementar su desempeño profesional. Precisamente por ello, nuestros panelistas comentarán sobre los esfuerzos que ha conllevado gestionar la comunicación interna en pleno contexto virtual. Tenemos como panelistas a la licenciada Miluska Oyarski, subgerenta de Comunicaciones, Clima, Cultura y Sostenibilidad de Sodimac Perú. Cuenta con más de 15 años de experiencia en planeamiento y diseño de estrategias de comunicación corporativa para los sectores de manufactura, logística, tecnología, de consumo, bebidas, energía y retail. Además, nos acompaña el licenciado Rodrigo Chavarri, Manager Internal Communication and Social Impact en Adidas. Cuenta con más de 10 años de experiencia en comunicación corporativa, especialista en comunicación interna, cultura, reputación y marca empleadora. Asimismo, tenemos como moderadora a la Magíster Sofía Córdoba, directora de las Oficinas de Educación Continua, Internacional, Sostenibilidad y Seguimiento al Graduado de la FCCTP-USMP, quien cuenta con más de 20 años de experiencia en el rubro de las comunicaciones. A todos los que están conectados y aquellos que recién se han sumado a nuestro evento, Desafíos de la Comunicación Interna en la Virtualidad, les damos la más cordial bienvenida y les recordamos que durante el desarrollo del mismo podrán plantear sus dudas a través de la herramienta Preguntas y Respuestas que encontrarán en la parte inferior de sus pantallas. Sin más, doy pase a la Magíster Sofía Córdoba para que inicie con el conversatorio. Bueno, muchas gracias, Patricia. Muy contenta de tener a estos dos grandiosos invitados, Rodrigo y Miluska. Buenas noches para ustedes. Les agradecemos muchísimo que hayan aceptado esta invitación desde la Oficina de Seguimiento al Graduado. Me siento muy contenta porque este tema de comunicación interna es una de mis grandes pasiones y así que creo que esta noche va a ser muy entretenido y sobre todo vamos a poder dar, bueno, ustedes nos van a poder regalar a nosotros unos grandes aprendizajes acerca de esta temática que hoy nos congrega, que es la comunicación interna en entornos digitales. Esto es lo que significa este reto, ese gran llamado que hoy tienen los gestores de la comunicación interna. Le damos la más cordial bienvenida a todas las personas que nos acompañan. Este evento ha sido dividido en dos bloques temáticos y en el primer bloque temático vamos a conversar, vamos a escucharlos a ustedes acerca de su experiencia, las prácticas que han ido implementando en sus dos organizaciones acerca de estrategias y herramientas de comunicación interna en el trabajo no presencial o en el trabajo híbrido, que es la nueva forma, la nueva estructura que se nos está hoy configurando en las organizaciones con rumbo a lo que se llama el nuevo normal. Para eso le voy a dar primero el pase a Miluska, quien nos va a dar sus principales lineamientos sobre el nuevo ecosistema de los medios alternativos, nuevos medios y demás para responder a este nuevo sistema de trabajo que se está nuevamente, como les digo, configurando el sistema híbrido o telepresencial también. Adelante, Miluska. Muchas gracias, Sofía. Muchas gracias por la invitación y un saludo desde aquí a todas y todos los participantes que están en el evento. Estoy muy agradecida de que me hayan invitado a este conversatorio. Bueno, sí, habíamos quedado que esta primera parte del panel, del conversatorio, vamos a hablar acerca de cómo esta nueva realidad
¿no? Ha reconfigurado un poco el ecosistema de medios internos, ¿no? Ya desde hace varios años en la comunicación interna nosotros venimos hablando de la digitalización de la comunicación, ¿no? Pero más allá del emailing, ¿no? Al que estamos acostumbrados en comunicación interna o a las comunicaciones de mensajería instantánea por WhatsApp, ¿no? Era importante que como comunicadores internos fortaleciéramos las redes sociales internas, ¿no? Estamos hablando de que hace varios años ya las áreas de comunicación interna de las organizaciones vienen trabajando grupos de Facebook, ¿no? Para poder comunicarse con sus empleadores, ¿no? Desde hace aproximadamente 2 años, Facebook ha desarrollado su propia herramienta de red social que se llama Workplace, ¿no? Y ya lo vienen implementando muchas empresas en Perú, y vemos que este medio, ¿no? A partir de esta virtualidad, a partir de esta nueva normal, de esta coyuntura, este es el medio que, digamos, ha salido mucho más fortalecido, ¿no? Yo he tenido experiencia en la cual antes de la pandemia tenía de usuarios activos dentro de mi red social a un 40-50% de usuarios activos, ¿no? Y cuando comenzó esta pandemia, ¿no? Lo hemos duplicado, ¿no? Incluso hasta llegar a 93% de usuarios activos en nuestras redes sociales, ¿no? Y eso se ha dado en parte también porque lo que nos ha marcado en esta coyuntura es la distancia, ¿no? Es la principal barrera que digamos que hemos tenido, ¿no? Entonces, en todo el ecosistema de medios de comunicación interna, digamos, es el medio que más se ha fortalecido, el medio digital, ¿no? Otro medio de comunicación que también ha salido mucho a la palestra es los podcasts, ¿no? Antes nosotros hablábamos de la radio interna, ¿no? A ver, que no ha perdido vigencia, porque la radio interna sí ha tomado un papel también importante en el objetivo de sensibilización, ¿no? Sobre todo con los temas de salud, de protocolos de seguridad, protocolos de salud ocupacional, ¿no? Relacionados al COVID-19 cuando hay trabajo presencial, ¿no? Ha retomado esa vigencia para poder sensibilizar sobre estos temas, ¿no? Pero cuando hablamos de la virtualidad, ¿no? Si queremos hablar de generación de contenidos de audios en la virtualidad y para el empleado, ¿no? Los podcasts también han tenido una relevancia súper importante, ¿no? Porque cuando escuchas la voz, ¿no? De alguien, no solamente del comunicador interno que te está dando algún comunicado informativo, sino la voz de tu gerente, la voz de tu líder para darte un lineamiento importante, ¿no? Sientes esa cercanía, ¿no? Esa cercanía que hoy es importante frente a la distancia que estamos viviendo, ¿no? Bien, muy bien, excelente. Miluska, quiero preguntarte, mencionaste que en Sodimac, antes de la telepresencialidad, el Workplace ya lo tenías implementado, más o menos el porcentaje de incremento de participantes, de colaboradores que se están vinculando y que tienen alta participación en esta red social interna, ¿es de cuánto? ¿Cuánto ha explosionado esta red para ti? Mira, nosotros comenzamos con un 40% y hemos llegado a tener picos de 90% de usuarios activos, ¿no? Usuarios activos nos referimos a los trabajadores que interactúan, ya sea con algún comentario, ya sea con alguna reacción, con un compartido, con un post publicado, ¿no? Hay muchas herramientas de redes sociales internas, ¿no? Pero cuando hablamos de Facebook, de Workplace, ¿no? Que es lo mismo, ¿no? Estamos hablando de que se manejan bajo los mismos indicadores, digamos, ¿no? Entonces, ¿cuánto crecimos nosotros? Crecimos del 40% al 90% de usuarios activos, ¿no? Hemos tenido hasta picos de un poco más de 90, ¿no? Pero nos manejamos en el rango entre 80% y hasta 92 o 93%, ¿no? De usuarios activos. Que es súper alto en comparación de la presencialidad. Sí.
Muy alto Sí, sí. el porcentaje actual. Muy bien. Bueno, vamos a hablar del fenómeno podcast un poquito más adelante, pero primero vamos a escuchar a Rodrigo. Rodrigo nos quiere compartir unas reflexiones acerca de la administración, gestión y planificación de los medios internos en medio de este nuevo normal, ¿no? De esta fórmula híbrida que se está gestando en las organizaciones. Adelante, Rodrigo. Gracias, Sofía. Gracias, Luca, por los aportes, han sido muy interesantes. Por mi parte, y sobre la administración de los canales de comunicación interna, quiero compartirles 4 ideas. En primer lugar, una frase de un investigador, de un autor muy conocido en Argentina y Latinoamérica en general, Andy Stallman, que para mí cuando la leí fue bastante importante para entender el rol de la comunicación interna, que es la administración y gestión de la información es casi más importante que la misma información. ¿Y esto qué quiere decir? Podemos tener de repente una super noticia que hemos quintuplicado utilidades, por ejemplo, pero si es que no lo comunico de la manera adecuada, en el canal adecuado, en el momento adecuado, con el tono de comunicación adecuado, con el texto adecuado, la comunicación se pierde. Entonces, en ese momento, hace ya muchos años, cuando llegué a esta frase, fue como un redescubrir el rol de la comunicación interna, que es administrar y gestionar la información de la empresa. No es solo enviar información, publicar posts en nuestras redes sociales internas o en la internet que podamos tener, sino es saber obtener la información y distribuirla por los canales y en los momentos que necesitamos. Entonces, esa es para mí una primera idea sobre cómo administrar los canales. El rol del comunicador interno es finalmente administrar la información de la empresa. Y en segundo lugar es también saber gestionar con propósito y objetivos según los canales que tengamos. Miluka comentó algo súper interesante sobre los podcasts, sobre la red social interna, tenemos un internet, tenemos de repente reuniones internas y son bastantes espacios de comunicación que tenemos. Entonces es también saber administrar qué canal tiene qué propósito y cómo vamos a saber encontrar la información en cada uno de ellos en el momento adecuado. Si de repente yo tengo reuniones, puedo categorizar los tipos de eventos que tengo. Tengo reuniones con líderes, esas reuniones van a ser enfocadas a conectar con la gente. Si tengo plataformas digitales, van a estar enfocadas en informar. Entonces yo ya puedo empezar a categorizar según el tipo de información que recibo, en qué canal la distribuyo. Y eso ayuda también a la persona que está encargada en las comunicaciones internas a administrar la información. Entonces es una recomendación que hago siempre que puedo estar en contacto como en este momento, para aprender a categorizar los canales con su propósito y nos van a ayudar también a distribuir la información según el momento o el objetivo que podamos tener. Otro punto importante sobre la administración de los canales y la comunicación es también hacer que la gente quiera entrar al evento, a la comunicación o a la publicación y que no se sientan obligados a hacerlo. ¿Qué pasa? Que muchas veces, a veces nos puede pasar que estamos cómodos con los canales que tenemos y pensamos que la gente va a entrar, cuando no siempre es así. La persona es un mundo, podemos tener preocupaciones personales, profesionales, proyectos en los que estamos involucrados y que a veces van a demandar mucho de nosotros y pueden hacer que de repente nos distraigamos de las comunicaciones que requiere la empresa. Pero ¿cómo hacemos para captar la información? Yo creo que este punto es importante porque tenemos que dejar de pensar que la gente está obligada a ir a los eventos, capacitaciones, comunicaciones que hagan, sino hacer que quieran ir, captar la atención, enamorarlos con la invitación, con el asunto del correo, de la agenda, etcétera, y hacer que quieran ir a la capacitación o reunión o comunicación. Y eso implica mucho estar en contacto con el equipo, saber qué es lo que quieren, cómo es que quieren comunicarse, qué es lo que les interesa. De repente estamos en un momento de mucha sobrecarga laboral y saber administrar y gestionar, que es lo que decía el primer punto, y decir, ok, vamos a poner una pausa y postergamos esta comunicación o esta campaña una semana, porque creemos que es realmente importante. Y el cuarto punto, que está relacionado con este punto sobre hacer que la gente quiere entrar al canal de comunicación, es un caso que pasó en una empresa en la que trabajé antes. Me recuerdo que en algún momento había una capacitación de un área y cuando llegó el momento la gente no iba. Habían solo 3 gatos,
Las personas se les avisaba uno por área, sitio por sitio. Imagínense el sobretrabajo que genera esto, y sitio por sitio para que la gente quiera ir a la capacitación. Y la gente no se paraba. Y a la persona que la organizó pensó, ok, voy a hacer canchita, popcorn, para que la gente se anime a ir. Y efectivamente funcionó. La gente empezó a pararse y empezó a ir a la reunión y estuvo llena la sala. Uno podría decir qué creatividad para solucionar el problema, pero si es que empezamos a dar efecto placebo a las acciones que tenemos, no vamos a poder identificar cuál es el problema de raíz por el cual la gente no se motivó a ir finalmente a esta capacitación. Puede haber sido un problema de agenda, de horario, de día, de momento, de asunto de la invitación, del diseño de la invitación. De repente el tema realmente no era interesante, de repente el tema no era para todo el público, sino para un público determinado. Si es que no vemos los indicadores, lo que no se mide no se gestiona. Si es que yo no sé de verdad por qué las personas no se motivaron a ir orgánicamente por el evento, no voy a saber cómo hacer los ajustes necesarios para el futuro. Y finalmente yo podría decir, tengo 100% asistencia, pero puede ser que esté desvirtuada por este efecto de la canchita. Entonces siempre es importante que podamos estar atentas a cómo gestiono la invitación, el evento, la comunicación. Y si es que sale mal, salió mal. Es un aprendizaje. Tenemos que poder aceptar los errores que puedan haber ocurrido, pero lo más importante es saber hacer los ajustes necesarios para el futuro y no volver a caer en la misma equivocación. Muy bien, Rodrigo, tengo una pregunta acerca de lo que mencionaste en el punto número 2, de gestionar los canales. Creo que es una pregunta muy frecuente que tenemos de los colegas gestores de la comunicación interna, es cómo decidir qué canales tener, cuántos, con qué frecuencia, qué contenidos y mensajes tengo que movilizar a través de esos canales y medios. Basándote en tu experiencia, ¿cómo has logrado llegar a este nivel de gestión para tener el criterio y la determinación de establecer qué plataforma mediática vas a tener de acuerdo a tu población objetivo, que en este caso son los colaboradores de Adidas? Cuéntanos un poco, porque pues en el auditorio tenemos a muchas personas que gestionan la comunicación, pero también a egresados y estudiantes que quieren ir por el camino de la comunicación interna. ¿Cómo llegar hasta ahí? Perfecto, es una excelente pregunta. En mi experiencia en general, hay otro término que también me ayudó bastante a entender este uso correcto de los canales que podamos tener, que es la lluvia fina. Yo puedo mandar una tormenta de comunicación, pero no garantiza que las personas puedan haberla recibido adecuadamente. Pero si yo hago una lluvia fina y gestiono adecuadamente esta comunicación, y que no necesariamente, y creo que es un error muy común, no necesariamente tengo que repetir la información. Si es que yo hago una campaña, por ejemplo, de evaluación de desempeño, por ejemplo, el área de talento viene y nos pide una campaña sobre evaluación de desempeño, desarrollamos la campaña. Eso no quiere decir que usemos Workplace para el lanzamiento y además WhatsApp para el lanzamiento y luego el Internet para complementar el lanzamiento y luego la reunión trimestral de resultados para comentar el lanzamiento. De repente lo que podemos hacer es, ok, en la reunión trimestral o mensual que tenemos con toda la empresa, comentamos en qué consiste, tenemos a todos reunidos. Este evento tiene categoría en comprometer con la empresa, entonces enfocamos la comunicación en comprometer con el propósito de la evaluación de desempeño. Luego modificamos, adecuamos la comunicación para la red social interna, Workplace, por ejemplo. Y adecuamos, decimos, ya lanzamos la evaluación de desempeño, ¿cuál es tu rol en esta acción? 1, 2 y 3. Y hacemos el call to action para que los trabajadores o los gerentes o líderes de equipo sepan qué es lo que tienen que hacer. Luego hacemos un corte en la comunicación una semana después, por ejemplo, y reforzamos por ejemplo, un WhatsApp de la empresa, como un recordatorio. Ya estamos dentro de la evaluación de desempeño, tienes que hacer esas acciones, te quedan tantos días, si quieres más información, ingresa este link. Entonces, lo importante no es, podemos tener muchos canales de comunicación, creo que es algo que depende mucho del tipo de la empresa, de la cantidad de trabajadores y cómo se organiza. Lo más importante es saber el rol que tiene cada canal
y cómo se complementan con toda la cadena de valor de comunicación. No necesariamente repetir, copiar y pegar, sino ver cómo van a conversar uno con otro en todo el proceso. Muy bien, excelente. Miluska, vamos a hablar de Su Majestad del Podcast. Es el nuevo medio de comunicación interna. Muchas organizaciones están poniendo los ojos sobre este mecanismo en respuesta no solo a la virtualidad, sino a algo que los expertos llaman la falta de concentración y de attachment a los contenidos y medios, ¿no? Básicamente estamos en esta onda de menos es más y el podcast parece que está cumpliendo muy bien esta regla. Miluska, cuéntanos cómo ha sido tu experiencia con el podcast, cómo nació, qué contenido se está movilizando a través del mecanismo. Incluso ya tenemos acá una pregunta de uno de nuestros participantes que dice en qué plataforma están teniendo los podcasts, cómo los están distribuyendo. Cuéntanos todo este tema que suena tan interesante para todos. Sí. Mira, yo creo mucho en la complementariedad de los medios, ¿no? O sea, del ecosistema de medios de comunicación interna, ¿no? Creo que si lo sabes utilizar bien, como dijo Rodrigo, no se sobreponen uno de otro y cada uno cumple con un objetivo específico, ¿no? Siento que los medios, o creo que los medios digitales no nos están reemplazando los medios tradicionales, ¿no? Como por ejemplo el tener las reuniones de confianza, las reuniones de uno a uno no se reemplazan con un post de Workplace, ¿no? Ni tampoco se reemplazan con un podcast, ¿no? Creo mucho que todos los medios sigan funcionando, ¿no? Pero mucho depende, como dice Rodrigo, de cómo los gestionas esos medios, ¿no? Con qué objetivo, ¿no? Y para nosotros el podcast nació después de pensar en implementar una radio, porque en nuestras tiendas, ¿no? Nuestros trabajadores regresaron, ¿no? En plena pandemia, ¿no? Regresaron a las tiendas, ¿no? O sea, para ellos no había virtualidad, sino presencia física, ¿no? Y nosotros necesitamos fortalecer, ¿no? Los protocolos de salud, ¿no? Relacionados al COVID. Entonces, para mí era necesario activar un medio tradicional, que es la radio, porque sabemos que la radio en la trastienda los mensajes salen con mayor frecuencia, ¿no? Y es mucho más fácil sensibilizar, ¿no? A partir de la radio, ¿no? Es que nosotros pusimos los ojos también en trabajar los podcasts, ¿no? De cómo llegar a los empleados, ¿no? Que estaban trabajando en distancia, que trabajaban en oficina de apoyo, ¿no? Cómo llegar a través de este medio, que básicamente es un contenido de audio, ¿no? Muy simple, ¿no? En el que ellos en paralelo a trabajar están escuchando, ¿no? Algún mensaje, ¿no? O están escuchando la charla que dimos de salud, ¿no? O alguna charla relacionada a equidad de género, diversidad, inclusión a través de los podcasts, ¿no? Entonces, en plena pandemia nosotros hemos activado este medio tradicional, que es la radio, ¿no? Que no lo teníamos dentro del ecosistema, ¿no? Y también el podcast, ¿no? Entonces, yo quería reforzar que para mí, o sea, es tal cual como dice Rodri, ¿no? O sea, es como, o sea, esta coyuntura, ¿no? No ha hecho que los medios digitales reemplacen los otros medios tradicionales, ¿no? Sino que depende mucho de cómo los gestionamos, ¿no? Para que en esa complementariedad nosotros podamos finalmente ser efectivos con el mensaje, ¿no? Miluska, tú mencionaste algo que me parece trascendental conocer y es el hecho de que tus colaboradores, la mayoría de ellos, me imagino, no están haciendo teletrabajo, han estado en presencialidad, casi full presencialidad. Claro, o sea, ¿Cómo has manejado eso en términos de cultura, de clima, incluso de comunicación interna? Porque no es fácil tener a las personas que deban desplazarse de sus casas, las noticias que se reciben día a día de la situación del coronavirus, etcétera. ¿Cómo has manejado todo este periodo, toda esta coyuntura tan desafiante, pero que a la vez tu negocio exigía la presencialidad? Sí.
Nosotros tenemos una parte de trabajadores que hoy están trabajando virtualmente o en híbrido, ¿no? Pero la gran, digamos, la gran población, ¿no? Regresó, ¿no? A los meses, cuando el gobierno lo activó, regresó a las tiendas, ¿no? A nuestras tiendas a seguir atendiendo a nuestros clientes, ¿no? A vender. En realidad ahí lo que nos pasaba era que había, a ver, este sentimiento, ¿no? Que se generó en pandemia de miedo, ¿no? De ansiedad, de angustia, ¿no? Y eso lo escuchábamos nosotros. O sea, para nosotros lo principal en ese momento era la escucha, de donde viniera, ¿no? De las reuniones de confianza que teníamos con los líderes, de las encuestas que desarrollábamos, o a través del mismo Workplace, ¿no? O incluso también a través de nosotros tenemos un canal de escucha que se llama Confía, ¿no? Donde hay atención 24/7 de psicólogas, ¿no? Entonces empezamos a escuchar todo eso y pudimos entender, ¿no? Cuál era el sentimiento que hoy tenían nuestros trabajadores, ¿no? Y empezamos también a reconocer esas vulnerabilidades, ¿no? Porque habían todo tipo de problemáticas, ¿no? Desde ese sentimiento que nos generó a todos la pandemia, ¿no? Eso, ¿no? O sea, yo creo que el principal paso que dimos fue la escucha, ¿no? Y la escucha activa, ¿no? A través de los mismos medios, pero también a través de los líderes, ¿no? Y a partir de eso es que comenzamos a construir, ¿no? A replantearnos los medios, para empezar, ¿no? Que antes no teníamos la radio y hoy era necesaria hacer la radio, ¿no? A cambiar los pilares de comunicación, ¿no? Antes nosotros, por ejemplo, no comunicábamos, por darte un ejemplo, ¿no? Un ejemplo muy básico, no comunicábamos mensualmente el día del pago de haberes, porque ya se comunicaba, el cronograma era anual y a todo el mundo lo tenía claro y había una confianza sobre eso, ¿no? En la pandemia había tal nivel de angustia, tal nivel de ansiedad, que ese comunicado tan básico, ¿no? Eran los que mayores interacciones generábamos, ¿no? Y mayor engagement, ¿no? Y tú veías los comentarios y de agradecimiento, y de empuje, ¿no? Entonces eso, ¿no? Eso. ¿No? Y a partir de ahí comenzar a construir sobre nuevas necesidades que se generaban, no solamente a partir de medios, sino también cambiamos los contenidos, ¿no? O sea, los contenidos eran necesarios que sea mucho más cercano, mucho más empático, ¿no? Un cliente interno nos pedía algo y ya no solamente era cuestión de hacerlo, ¿no? Sino de ponerte en el lugar del que lo va a recibir para ver cuál es, ¿no? Si algo te hace ruido, ¿no? Con con mucha mayor delicadeza, ¿no? Y Claro. también hoy, si estamos con tanta información, hoy la comunicación debe ser todavía mucho más ágil, ¿no? Poquísima información y transparente, ¿no? Sobre todo eso, la transparencia, ¿no? La transparencia era muy importante para las comunicaciones, bueno, lo sigue siendo, siempre ha sido, ¿no? Un objetivo importante dentro de la organización, ¿no? Pero hoy más que nunca era hacerla aún más visible, ¿no? Rodrigo, ¿cuál ha sido tu experiencia con el tema del teletrabajo y la pandemia? ¿Has tenido qué población en casa y qué población en puesto de trabajo? Bueno, al principio, cuando recién empezó la pandemia, todos los trabajadores, tanto de tiendas como de oficinas, estuvimos en casa. La gente de oficina sí, seguimos en casa todavía. El contexto de la pandemia actual no permite que podamos volver todavía. Sin embargo, algunos trabajadores de tiendas sí están yendo según los aforos que el gobierno lo permite. Igual ha sido un súper reto para todos, para toda la población en general también, adecuarnos a este nuevo ritmo. Rodrigo, yo pienso en tu organización y pienso en toda la gente teletrabajando, vamos a decir la gente de oficina, pero adicionalmente a eso de generación millennial y hasta centennials. ¿Tú cómo estás haciendo con el tema de comunicación interna, conectando con, digamos, con estas dos condiciones? Cuéntanos un poco cómo ha sido tu experiencia de comunicación interna teniendo en cuenta esto. Sí, yo creo que una experiencia general que ocurre en muchas de las empresas, o en momentos en los que he podido conversar con
con otros colegas o compartir en otros espacios como este, un común denominador es que creo que se ha generado una mayor experiencia horizontal a través de la virtualidad. ¿Por qué? Porque creo que ya no ocurre tanto la separación en cuanto a millennials, centennials, generaciones, porque todos estamos ahora bajo el mismo nivel de estamos trabajando desde la casa. Y eso nos pone en un nivel horizontal en el que, o más horizontal, dependiendo de la cultura de la empresa, en el que tenemos exactamente los mismos retos de conexión, de ruido que podamos tener en la casa, de saber equilibrar el momento en el que tenemos que cocinar la comida, en el que tenemos que atender a los hijos, quienes tienen hijos, atender el trabajo. Creo que ha sido una oportunidad para que todos los equipos, todas las personas que pueden ser parte de un equipo, puedan ser cada vez más empáticos con los retos que cada uno tiene dentro de su casa. Y finalmente también es el trabajo quien ha entrado a la casa. No es solo hacer home office, sino es el trabajo está dentro de la casa ahora. Y es saber equilibrar también estos retos que podamos tener. En algún momento, en alguna reunión, alguien, y creo que suele pasar mucho, y las personas que nos están oyendo en este momento o verán la grabación después, pueden darse cuenta que cuando tenemos reuniones de trabajo y hay la bulla del perro, de la hija, etcétera, a veces pedimos disculpas. Y en alguna reunión dijeron, no tienes por qué pedir disculpas. O sea, es tu casa, ese es tu día a día, son tus retos, nosotros estamos invadiéndote tranquilidad. Y yo creo que ese es un mensaje súper importante, el de poder ser cada vez más empáticos con el entorno de cada persona. Y cada uno va a tener un reto diferente. Y eso nos pone en mismas circunstancias o en un mismo punto de partida para todo el equipo de trabajo. Hablaste de los retos y yo creo que ya podemos ir al segundo bloque, que es precisamente el de lo que se nos avecina en los próximos años. Ustedes dos mencionaron lo que ha sido su contexto con la pandemia. Yo creo que es un tema innegable, tenemos que seguir hablando de él, no lo hemos superado completamente, tenemos que empezar a recoger ya los aprendizajes y hacer esto como lo que estamos haciendo hoy en día, y es compartiendo lo que hemos vivido y lo que hemos implementado. Pero también yo creo que ya estamos llamados como profesionales de la comunicación a mirar a lo que viene hacia adelante. Y en ese sentido, Rodrigo, ¿qué estás pensando? ¿Cómo proyectas este retorno a la nueva normalidad o a la neonormalidad o a esta normalidad híbrida? ¿Tú cómo estás configurando tu gestión, tu planificación, lo que serán tus decisiones en materia de comunicación interna para tu empresa? En este caso voy a hacer un comentario más a entorno general sobre lo que creo que podría pasar en el entorno empresarial. Siempre haciendo un paréntesis, que es que los benchmark, cuando hacemos benchmark sobre buenas prácticas de otras empresas, puede pasar que agarramos una buena práctica y la queremos implementar, pero creo que siempre es importante que podamos entender el contexto de esa práctica en esa empresa y luego entender cómo podría implementarse en una propia. Porque no siempre la cultura, las políticas permiten que se implementen tal cual. En algún momento escuché un caso de una persona que quería implementar WordPress, por ejemplo, pero las políticas de esta empresa no lo permitían, porque ya tenía un sistema y tendría que tener una aprobación de la casa matriz. Entonces, pensando en, tratando de aventurarme en una respuesta sobre qué es lo que se avecina en esa nueva normalidad, en primer lugar, yo creo que es una oportunidad para descubrir o redescubrir nuevos canales de comunicación. A veces el uso de plataformas, y por ejemplo, en cuanto a las políticas que comentaba hace un momento, WhatsApp no es una plataforma corporativa todavía, no tiene una solución corporativa, porque tiene políticas que tienen que pasar por si es que la empresa es grande, mediano, grande, y tiene procesos y políticas, tiene que pasar por aprobaciones legales, de sistemas, etcétera. Pero a veces este contexto tan urgente de pandemia hizo que algunas empresas usen también WhatsApp como un canal. Entonces, este forzarnos a vivir un entorno nuevo y volátil ha hecho que podamos ser un poco más flexibles para conocer otros canales. Entonces, en primer lugar, una de las cosas que podría traer la nueva normalidad es entender y redescubrir nuevos canales de comunicación que antes no teníamos previstos, como el WhatsApp,
como la radio, como los podcasts, como comentaba Miluska también. Esa es como una primera idea. En segundo lugar, creo que va a haber cada vez mucha más innovación, mucha más oportunidad de innovación, porque cuando estamos en nuestra zona de confort, cuando estamos acomodados en la rutina del día a día, es más difícil salir o acercarnos a la innovación. El salir de las oficinas de un día para otro, el trabajar desde casa de un momento para otro, el tener que hacer malabares entre las cosas de la casa y el trabajo en un solo lugar, nos ha sacado de nuestra zona de confort y nos ha obligado a todos a ser cada vez más innovadores. Entonces, yo creo que esa ola de innovación, que nuevamente con el punto anterior, estamos todos en el mismo lugar, en la misma horizontalidad de retos, todos tenemos que mantener que esa ola siga creciendo para que podamos acercarnos cada vez más hacia que todos los miembros del equipo puedan ser innovadores y aportar con algunas ideas para el futuro de la empresa. Un tercer punto sobre esa nueva normalidad es, si bien no está directamente relacionado con comunicación interna, pero creo que está vinculado con la cultura empresarial, es el equilibrio vida-trabajo y la flexibilidad laboral que se relaciona. ¿Cuánto de las buenas prácticas que se tienen ahora se van a continuar implementando más adelante? Ahora tenemos home office obligatorio, habrá home office en el futuro, en la empresa en la que esté cada persona que está participando ahora. ¿Cuál es la política de trabajo fuera del país, fuera del departamento donde estamos? ¿Se implementará, no se implementará? Conozco el caso de un amigo que va a trabajar fuera del país por unos meses y la política de la empresa lo permite. Entonces, eso es flexibilidad laboral también. Luego hay que ver cuánto va a estar dispuesta una empresa a hacerlo o no. Y también algo que es interesante es el redescubrir, como punto 4, he tratado de resumir todo en 4 puntos en cada uno de los temas, y el cuarto punto es el redescubrir, y suena redundante, pero redescubrir que tenemos vida personal y cuánto le estamos valorando más. Cuánto estamos valorando cuando la pandemia no nos dejaba salir más de las 6 de la tarde, cuánto estamos valorando todo lo que podíamos hacer en nuestra casa, todo el tiempo que podíamos pasar en familia, todo lo que podíamos hacer acá, y que probablemente cuando volvamos a la normalidad va a ser ok, ahora paso 2 horas de tráfico para ir a la oficina, vamos a extrañar bastante el estar en la casa también. Entonces creo que es un reto para las personas que trabajamos en comunicación interna y cultura, el poder prever, y eso va a ser muy importante, prever, así como hemos tenido cambios de normalidad a pandemia, qué cambios van a golpearnos fuerte cuando pasemos de pandemia a la normalidad también, y poder anticipar esos ajustes de cultura o de beneficios que van a ser necesarios para el equilibrio vida-trabajo. Miluska, me encantaría hacerte la misma pregunta. ¿Cómo estás tú imaginando ese nuevo normal? Cuando ya tengas digamos, la mayoría de tu población en la oficina o se van a quedar en el sistema híbrido, no sé cuál sea la decisión que estén tomando en tu organización, si apenas la están estructurando. Pero en términos de cultura, de comunicación interna, ¿tú cómo te has imaginado esta nueva normalidad y tu involucramiento en ella? Sí, a ver, yo creo que, que el teletrabajo, como dice el cliché, llegó para quedarse, ¿no? Entonces Sí. esto es real, ¿no? Es real porque porque así como nosotros, ¿no? Como empleados pedimos flexibilidad, ¿no? Para poder también atender a nuestros asuntos personales, ¿no? Que de alguna forma se han generado porque, como dice Rodri, el trabajo se metió a la casa. Así también las organizaciones hoy necesitan más flexibilidad, ¿no? Entonces es un win-win, ¿no? Y esto es importante, ¿no? En la transformación digital y es importante también, por supuesto, en la transformación cultural, ¿no? Yo creo que las nuevas formas de trabajar, ¿no? Es sobre lo que vamos a tener que seguir trabajando, ¿no? En seguir ayudando a construir organizaciones más ágiles, más colaborativas, ¿no? En pos de esta transformación cultural, ¿no? Que de alguna manera también la pandemia ha acelerado, ¿no?
Y una de las ventajas que yo encuentro como comunicadores es que hoy los líderes siento de que están mucho más empoderados en la transformación cultural, ¿no? Antes para nosotros era, cuando queríamos hacer como comunicación y cultura, un proyecto de gestión del cambio, ¿no? O acompañarlos en esa gestión del cambio de algún proyecto, ¿no? Era un poco más complicado, teníamos esa barrera, ¿no? En la que los líderes puedan ver que este proyecto es transversal, ¿no? Que este proyecto implica que él pueda tener un cambio, ¿no? Un mindset diferente, ¿no? Una mentalidad con trabajo colaborativo, con trabajo ágil, ¿no? Hoy la pandemia, o sea, se han tenido que volver ágiles y colaborativos porque lo han tenido que hacer, ¿no? Entonces siento que hoy ese trabajo los comunicadores ya no vamos a tener que invertir tanto tiempo en eso, ¿no? Hoy a mí lo que me pasa, por ejemplo, es que ellos me ganan en la comunicación, ¿no? Entonces yo he cambiado mi estrategia y todo lo relacionado a transformación cultural, yo ya empiezo a publicar, a informar, a generar contenido acerca de Key Wins. O sea, de pequeños avances que ellos ya vienen teniendo relacionados a proyectos de transformación, ¿no? Y que a veces también ellos mismos lo publican a través de nuestras redes sociales, ¿no? Entonces yo creo que ahí yo siento que el cambio que vamos a tener, ¿no? Desde nuestro rol de comunicadores es líderes mucho más empoderados en la gestión del cambio, ¿no? Ahí tenemos un terreno ganado, ¿no? Y creo que incluso, ¿no? Ya podemos hablar de trabajar con ellos como microinfluenciadores, ¿no? Con temas específicos relacionados a cultura, a innovación, a agilidad, a eficiencia, ¿no? Esto de manera mucho más orgánica, ¿no? Porque esta pandemia siento que los ha empoderado con eso, ¿no? Y ese es un terreno bastante ganado para nosotros como comunicadores que nos dedicamos al tema de gestión de cambio y transformación cultural, ¿no? ¿Qué estás haciendo tú desde tu rol para respaldar, digamos, estas nuevas facetas que has encontrado en tus líderes, ¿no? El de microinfluenciadores, el que se están adelantando a la comunicación, digamos, proveniente de tu área, ¿no? Teniendo mucho más diálogo con sus equipos. ¿Qué estás haciendo tú para respaldar, para mejorar esas habilidades de ellos como comunicadores? Que siempre es como la sensación, incluso a veces la decepción de muchos gestores de comunicación interna, que los líderes no tienen las habilidades necesarias para comunicar. A veces se vuelven hasta no solamente pésimos comunicadores, sino que truncan la información, la comunicación efectiva, ¿no? Empática y demás. ¿Qué estás haciendo tú para ayudarlos a respaldar y crecer en estas habilidades? Sí, yo creo que ahí las redes sociales de alguna forma, ¿no? Dentro del ecosistema de medios también te ayudan a democratizar la comunicación, ¿no? Entonces, al democratizar la comunicación, ellos también, o sea, ya les das un espacio para la autogestión, ¿no? Porque el líder es el comunicador, ¿no? O sea, desde comunicación, o sea, es el comunicador más efectivo, digamos, que podamos tener, para bien o para mal, ¿no? Pero digamos que es el que finalmente el mensaje que manda, ¿no? Es el que queda, no solamente el que verbaliza, ¿no? Sino a nivel, qué sé yo, conductual, a nivel de la toma de decisiones, ¿no? En todas las instancias, ¿no? Entonces yo creo que ha ayudado de alguna forma el ecosistema digital, las redes sociales a democratizar la comunicación, ¿no? Y también el rol que tenemos nosotros como comunicadores de democratizar esa comunicación es hacerlos a ellos líderes influenciadores sobre los temas sobre los cuales se siente empoderado, ¿no? O desde donde trabaja su área, ¿no? Entonces es importante que ahí también nosotros sepamos que nuestro rol es facilitador, ¿no? Porque en la organización todo comunica, absolutamente todo, no solamente lo que se mande a través de un comunicado, ¿no? Sino la toma de decisión en determinada coyuntura que hizo el líder de tu organización o el líder de tu área. Eso estás comunicando, ¿no? Entonces es importante que ellos tengan conocimiento de
de eso, ¿no? Y de la importancia que tiene su rol de líderes dentro de una organización, ¿no? Que con cada forma de actuar, con cada cosa que verbalice o con cada decisión que tome, está comunicando, ¿no? Está comunicando la postura de la organización, ¿no? Ujú. Rodrigo, ¿cómo te ha ido con tus líderes? Cuéntanos qué papel han desempeñado en esta coyuntura, en este contexto y qué hay por mejorar. Yo creo que el rol de los líderes en general, y me sumo al comentario de Miluska, creo que ellos son los principales comunicadores naturales. Y finalmente el rol del comunicador interno en la gestión con un líder es acompañarlo. Comunicación interna no tiene que ser el área que únicamente comunica, sino que también acompaña en el proceso de comunicación. A mí no me gusta usar mucho esta frase, pero en la práctica funcionamos así, pero no creo que debamos denominarnos de esta manera, pero somos consultores de comunicación. Tenemos que hacer el rol de un consultor también internamente. Si es que tenemos un requerimiento puntual de una gerencia o un área que quiere un plan de comunicación, nos acercamos y hacemos la consultoría, pero no creo que seamos consultores internos, como una agencia interna, porque ese término nos enajena de la empresa. Entonces, pero es nuestro rol también con Natural. Creo que tenemos que acompañar a los líderes, estar muy cerca de ellos. A veces no tenemos claro, uno piensa que es fácil comunicar, pero hay mucha ciencia detrás también. Por eso nuestra carrera de la San Martín es Ciencias de la Comunicación. Tenemos mucho que investigar, que preparar, que construir para generar una comunicación. No es fácil. Tenemos que entender mucho del público, del proceso, de la estrategia, y creo que ahí está nuestro rol, acompañar al líder para que pueda gestionar también una comunicación eficaz. Muy bien. Bueno, invitamos a las personas que están con nosotros a que hagan sus preguntas. Mientras tanto, Patricia, creo que nos vas a presentar un video. Efectivamente, Sofía. De hecho, muy interesante toda la información que nos han compartido y precisamente por ello, a nombre de la Dirección de Educación Continua, les presentamos nuestro curso de extensión profesional, comunicación interna y endomarketing. Por ello, hemos preparado un video que estamos seguros será de su interés. Video, por favor. ¿Conoces la importancia de una adecuada comunicación interna dentro de tu organización en estos tiempos de crisis? Desde que estalló la pandemia, diversas organizaciones tuvieron que reinventarse en su forma de trabajar y comunicarse con su personal y clientes. Muchas empresas que no contemplaban la importancia de la comunicación interna o lo hacían de manera muy básica se vieron perjudicadas en gran medida, en comparación a las instituciones que ya la aplicaban y que tenían políticas más abiertas y adaptadas a los cambios. Lo que nos lleva a preguntarnos, ¿cómo podemos mejorar la comunicación con nuestros públicos internos en esta época de crisis? Tenemos la solución para ti. Te presentamos nuestro curso de extensión profesional, comunicación interna y endomarketing, dirigido a profesionales que deseen profundizar o actualizar sus conocimientos con respecto a la comunicación interna y cultura corporativa. Al finalizar el curso lograrás analizar y profundizar aspectos importantes como la cultura corporativa que marca el ser y hacer de toda organización. Identificar e implementar redes sociales de comunicación interna caracterizados por la colaboración de los empleados. Elaborar y aplicar planes de comunicación interna y endomarketing que impacten estratégicamente en los objetivos de la organización. Trabajar los casos de crisis que se presenten en la organización, teniendo como aliados principales a los colaboradores. Beneficios. Certificado a nombre de la USMP. Acceso a la biblioteca virtual de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología. Clases virtuales en tiempo real y actividades asincrónicas. Descarga de tu certificado desde nuestra aula virtual. Si eres parte de la comunidad USMP, obtienes automáticamente 10% de descuento en tu matrícula. Fecha de inicio, lunes 2 de agosto. Horario, 7 p.m. a 10 p.m. Complementa tu educación desde casa y ve por más. Solicita información sobre nuestros cursos comunicándote a través de nuestros siguientes canales. WhatsApp 923-098-988. Correo
marketing-fcctp@usmp.pe. Encuéntrenos en Facebook como Educación Continua USMP y en Instagram como EduContinua USMP. Potencia tu talento desde casa con Educación Continua de la USMP. Este curso estará a cargo del docente Jaime Alfaro, quien tiene una especialización en comunicación empresarial y un máster en administración. Él es el actual vicepresidente del Comité de Comunicación Interna de la Cámara de Comercio Peruana-Americana y es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Peruana de Comunicación Interna, APECI. El curso iniciará el lunes 2 de agosto y su horario de clases serán los lunes y miércoles de 7 a 10 de la noche. A todos los participantes de este evento se les brindará un descuento especial. Nuestros asesores se pondrán en contacto con ustedes mañana a primera hora. De igual manera, si desean recibir mayor información, pueden escribirnos al correo marketing-fcctp@usmp.pe o a nuestro WhatsApp 923-098-988. Repito, 923-098-988. Gracias por su atención y ahora sí es momento de resolver las dudas de nuestro público. Sofía, por favor, si pudieras liderar este espacio. Con mucho gusto. Bueno, tengo aquí algunas preguntitas para ustedes. Yo quisiera extenderles una y es, ustedes dos son egresados de nuestra universidad, de nuestra querida facultad y seguramente muchos estudiantes, de hecho los que somos docentes de estos chicos en desarrollo profesional, vamos a pedirles que vean este encuentro. Me gustaría que cada uno de ustedes le enviara un mensaje a ellos, sobre todo a quienes están interesados en dedicarse a este ámbito de la comunicación corporativa y de la comunicación interna. Me gustaría, basándonos en su amplia experiencia, un mensaje para ellos, por favor. Miluska. Nada, invitarlos a que sigamos preparándonos, a que sigamos adquiriendo experiencia, porque la comunicación también es una construcción permanente, ¿no? Es un aprendizaje permanente, ¿no? Y de cambios también, ¿no? Miren todo lo que nos ha pasado en la coyuntura, ¿no? Que hemos tenido que priorizar temas que quizás antes eran muy básicos, ¿no? Y se volvieron importantes, ¿no? Entonces es una carrera muy linda, muy apasionante, pero aparte también dentro de la organización, tu experiencia es relevante para la organización, ¿no? Porque ayudas a construir, a formar la cultura, ¿no? Que es el ADN, ¿no? La cultura deseada que quiere la organización para poder cumplir con la estrategia, ¿no? Entonces, este rol de comunicador interno es muy, pero muy estratégico, ¿no? Así que ahí radica también la importancia de esta carrera, ¿no? Rodrigo, tu mensaje. Sí, yo de repente mi mensaje estaría orientado a derribar un mito, que es que comunicación es enviar información o comunicaciones en general. Comunicación, y es el primer mensaje que di al principio, es lo que hace el comunicador interno es administrar y gestionar la información para la empresa. Y tenemos mucha ciencia detrás, porque finalmente estamos trabajando con emociones, pensamientos, expectativas de personas dentro de la empresa. Tenemos un poco de psicólogos, un poco de project management, tenemos un poco de comunicador. Gestionamos una especialidad muy compleja, no por eso difícil, pero muy compleja, y eso lo hace bastante interesante, bastante nueva todos los días. Entonces, recuerdo cuando yo egresé de la universidad, no habían cursos de comunicación interna dentro de la malla curricular, pero ya había un curso de extensión universitaria sobre comunicación interna. Entonces creo que estamos liderando también la comunicación interna a nivel nacional, y eso es un súper reconocimiento que tenemos que hacer también. Así es. Bueno, voy a tratar de unir algunas preguntas que siento que son similares, pero tienen que ver con la selección de eventos internos cuando la sensación generalizada es un poco de apatía, ¿no? De distracción. Por ejemplo, dice una de las personas Tatiana nos dice,
son 60 los invitados y llegan 20 si acaso, ¿no? Pero eso no fluye muy bien, pero lo que es el rumor, eso sí rueda maravillosamente dentro de la organización. ¿Cómo podríamos hacer para mejorar la motivación de los colaboradores frente a los eventos internos que podríamos desarrollar y cómo también estar monitoreando y favorecer un flujo de comunicación mucho más positivo? Rodrigo. Sí, esa pregunta me parece súper interesante, como comentabas un ratito, porque gestionamos también emociones de las personas. En alguna empresa hace muchos años eh, había una encuesta de clima laboral interna y lo que suele ocurrir, equivocadamente creo yo, es que empiezan a planearse acciones justo previamente a la encuesta de clima laboral eh, para elevar el resultado. ¿Por qué creo que es equivocado? Porque finalmente el trabajador se da cuenta de la cultura de la empresa, se da cuenta de los eventos que hacemos, de las acciones para elevar el compromiso que hacemos. Y se da cuenta a largo plazo cuando lo hacemos justo antes de una encuesta de clima laboral. Entonces, yo creo que entendiendo la emotividad del trabajador, el nivel de compromiso que queremos del equipo de trabajo, lo que tenemos que hacer como comunicación interna y también abarca a recursos humanos es gestionar durante el año la cantidad de eventos que tenemos. Y una frase que repito siempre es que la comunicación interna o los beneficios no son una fiesta para la empresa. No, o sea, la comunicación interna no debería ser una fiesta, los beneficios no deberían ser una fiesta, porque luego tenemos el reto, los elevamos tan arriba, estamos tratando de mantenerlos felices todo el tiempo con eventos o fiestas o activaciones o regalos, que va a llegar un momento en el que puede haber una crisis de la empresa, una crisis, una pandemia mundial, puede haber una crisis económica y vamos a empezar a recortar probablemente estas cosas. Entonces, cuando empecemos a recortar las acciones que hemos hecho para elevar el compromiso, ¿qué es lo que va a reducir? El compromiso. Lo que tenemos que gestionar es un compromiso ya sea racional y emotivo, que la gente sepa por qué estoy yo en la empresa y qué beneficios me da la empresa y que me hacen sentido con el propósito de la organización. Esto me genera un compromiso a largo plazo, no momentáneo. Una fiesta puede ser muy divertida, pero se acaba. Pero si es que yo entiendo el propósito de mi trabajo día a día, a largo plazo, por más que no tenga fiesta o activaciones constantes, yo voy a saber que tengo un rol importante en la organización. Yo creo que tiene que ser un rol muy equilibrado entre lo que les damos racionalmente o intelectualmente al trabajador y lo emotivo. Un equilibrio entre las activaciones o eventos que hacemos para la empresa, para que funcione a largo plazo sobre todo. Hay una matriz de compromiso organizacional que es muy buena para entender esto. Miluska, mira esta pregunta y yo creo que con esta vamos a poder cerrar muy bien. ¿Cómo podemos proponer nuevas ideas? Pregunta Carlomagno Cadillo, o estrategias sin temor a equivocarnos. Si la organización no tiene una cultura en la que se permita la experimentación. Tú que manejas temas de cultura, yo creo que con esta podemos cerrar una reflexión muy buena. ¿Cómo quitarnos ese temor a equivocarnos? Sí. A ver, yo creo que para la transformación cultural nosotros tenemos que previamente, o sea, tener a todos nuestros líderes involucrados con eso, ¿no? Y una parte importante es que el líder acepte la cultura del error, ¿no? Si es que lo que quiere es innovar, si es que lo que quiere es cambiar, ¿no? Primero el líder tiene que tolerar el error, ¿no? Si el líder no tolera el error, se genera este miedo al cambio, ¿no? Entonces el líder, que es el contacto inmediato del trabajador, ¿no? Tiene primero que cerrar estos gaps, ¿no? Cerrar estas brechas que tiene, ¿no? Para poder él primero transformarse, ¿no? A la cultura deseada de la organización. Si la empresa quiere innovar, ¿no? Tiene que aceptar el error, ¿no? Evidentemente también hay, o sea, tampoco es que no vas a aceptar absolutamente todos los errores, ¿no? Pero digamos que
tienes que tener tolerancia a eso, ¿no? Porque si no, no hay innovación, ¿no? Si no, no se puede dar un ambiente seguro, propicio para la innovación, ¿no? Porque si no lo que estaría generando es una ansiedad, un temor constante, o simplemente la gente pues no se muestra abierta a eso, ¿no? Se queda con las actividades rutinarias, ¿no? Con cumplir lo que le piden y ya está, ¿no? Entonces el cambio principal es en el mindset del líder, ¿no? Ujú. No sé si por Bueno, ahí va la pregunta, sí. no, sí, claro, por supuesto que sí. Bueno, muy bien. Patricia, te escuchamos. Claro que sí, muy importante la información que nos han compartido, bastante interesante de hecho. Gracias por este tiempo. Antes que finalicemos nuestro evento, les queremos pedir por favor desarrollen una breve encuesta de satisfacción que aparecerá en sus pantallas. Esto a fin de identificar oportunidades de mejora para la Oficina de Seguimiento al Graduado. En nombre de la decana de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología, la doctora Mibel Sánchez de Walter, queremos agradecer a nuestros panelistas, Miluska Oyarzi y Rodrigo Chávarri, por tener la gentileza de acompañarnos el día de hoy, compartiendo su experiencia relacionada a la comunicación interna en la virtualidad. Cabe indicar que este evento virtual se publicará en la cuenta oficial de YouTube de nuestra facultad. Asimismo, les pedimos por favor que estén atentos a las redes de la FCCTP-USMP para que de esta manera puedan participar en las diferentes iniciativas que la OSG desarrollará. De tener alguna duda o consulta, tengan toda libertad de contactarse con nosotros a través del correo alumni.fcctp@usmp.pe. Ahí verán la encuesta, si tienen por favor el tiempo para desarrollarla, adelante. Son solamente 4 preguntas, bastante breve. Desde ya le agradecemos a todos por su participación. Nuevamente, muchas gracias, Miluska, Rodrigo, Sofía, por este tiempo. Y para los próximos eventos virtuales, esperemos que nos puedan acompañar. Muy buenas noches. Gracias. Gracias, Rodrigo. Gracias, Miluska. Son un referente para nuestros estudiantes y nuestros egresados. Los admiramos, los queremos y esta siempre será su casa. Gracias. Gracias a todos ustedes. Sofía, muchas gracias. Gracias, Rodri. Chao, Pati. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias.